Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes quienes se conectan con nosotros por las redes. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a estas crónicas Bioma Urbano. Hoy con un relanzamiento desde Bogotá, Colombia, este 2025, con un trabajo muy especial que queremos compartir con todos y con todas. Y como siempre, aquí acompañado de Sergio Peribachi, el compañero coequipero de Bioma Urbano. Sergio, ¿cómo está? Giovanni, feliz de volver en este 2025 con nuestras crónicas Bioma Urbano en un diálogo de retornades con el compañero Juan David Avendaño y con Ana Rodríguez, su compañera, su coequipera de vida y de retorno. Así que vamos a hablar un poquito sobre esas experiencias al irse de Colombia, al volver de Argentina como retornades y al volver a empezar una nueva vida, unos nuevos lazos aquí, en su espacio, en su país. Vamos a ver cómo fue ese diálogo con el compañero Juan David y con la compañera Anita. Colombianos retornados a su país de origen. Vamos. Bueno, y estamos entonces aquí en Bioma Urbano con el compañero Juan David Avendaño, compañero migrante que retornó después de mucho tiempo aquí a su país de origen. Vamos a conversar un poco con él para que nos cuente su historia y lo que vivió en el marco del retorno y toda esta experiencia de volver a su país, a Colombia, ¿no? Lo que se siente, lo que se vive, lo que se moviliza. Conversemos un poco con él para conocer esta historia que queremos mostrar acá en Bioma Urbano. Juan David, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Giovanni y Sergio. Bien, no, muchas gracias a vos por participar acá en nuestro programa, que es un programa de relanzamiento, contarte y contarle también a nuestros seguidores. Estamos relanzando Bioma Urbano capítulo Colombia, después de un receso que tuvimos y después de una larga historia que tuvimos también en Argentina con nuestro programa de Bioma Urbano. Así que bienvenido, muchas gracias. Y bueno, empezar primero conversando y sabiendo un poco sobre el tema de vos, ¿hace cuánto te fuiste para Argentina y por qué te fuiste para Argentina? Yo a Argentina me fui en el 2013. Yo me acababa de graduar de la Universidad de Comunicación Social. Y pues no figuraba nada de trabajo. Figuraba mucho como eres un buen voluntario y algún día te va a salir. Y ven, apóyanos y chévere, y sí, sigue haciendo, y no, mira, ya de pronto sale un contrato, estamos gestionando presupuestos, o sea, lo que era típico en Colombia, que era regalarse, y ver cómo haces para comer hasta que, bueno, tal vez algún día te recomiendan para algo, o sale un presupuesto, no, te da todo tipo de situaciones. Por ejemplo, una distribuidora de cine, yo estaba en un programa de radio, sin salario, estaba en una revista cinematográfica sin salario. Entonces, claro, mis amigos de una distribuidora de cine, no voy a decir nombres ni nada porque es una distribuidora de cine que es gestionada por familias marcas que tienen que ver con ministerios y cosas de gobiernos anteriores. Y entonces, mira, nos encanta cómo trabajas, nos encanta tu visión del cine, nos encanta todo. Hagamos esto, arma la red de cineclubes de los colegios y nosotros te damos una oficina, un computador, un teléfono y tú gestionas tu salario. Y todo era así. Todo era así, era la posibilidad de que te salga, espera ahí te sale, apóyanos y bueno, ya vemos cómo te metemos y era un punto en el que mis papás no tenían la solvencia, tenían la deuda con el ICETEX, ¿no? Una familia sobreviviente del ICETEX, o sea, igual mi papá lo sacó con disciplina durante como 15 años pagando eso, haciendo sacrificios él, con apoyo de mis abuelos, o sea, como todo el esquema familiar poniéndose a qué pasar. En función de que se lograra pagar eso. Claro, pero entonces no tenían con que seguir, o sea, como con que mantener que yo no conseguía trabajo. Y digamos, yo tenía que ver entonces si me iba para Ibagué, que yo crecí en Ibagué, y pues en Ibagué es todo clientelismo, sigue siendo hoy en Ibagué todo clientelismo. O sea, eso me di cuenta ahora que retorné. Entonces, claro, a ese esquema de clientelismo yo decía, bueno, aquí me voy a estancar, aquí no hago futuro, aquí voy a estar sometido. No la veo. La otra opción era Buenaventura, ¿no? Entonces decía, bueno, no sé, o sea, bien difícil Buenaventura, alto riesgo, demás.
Y, y alguien me dijo, venga, Argentina, que hay becas, que no sé qué. Y mi mamá dijo, hágale, mándese para Argentina. Y conseguí una beca, que luego cuando llegué allá me di cuenta que no era tan buena la beca, era más como una trampa empresarial para engancharte. O sea, sí te daban un descuento del 50%, pero pues era también su estrategia comercial para jalar migrantes, porque en esa época por lo menos, la mayoría de las universidades privadas argentinas, como son de muy baja calidad en comparación con las públicas de Argentina, entonces esos tenían a punta de inmigrantes. Entonces por eso es que ofrecían esas becas y todo. Ok. Y bueno, yo llegué y era malísimo. Era paradigma funcionalista de la comunicación. Una especialización, paradigma funcionalista de la comunicación. Y digamos, súper tendenciosas todas las clases. Entonces, desde la neutralidad, Cristina es una yegua. O sea, el profesor prácticamente te plantaba así. Te tiraba línea de una vez también. ¿Qué? En serio, ¿dónde estoy? A mí enseñaron el paradigma funcionalista en primer semestre y me dijeron que eso ya no iba. Se enteraron, ¿no? Y bueno, y entonces, pero yo ya estaba en Argentina, ya mi familia se había gastado la plata, yo aquí a qué volvía. Y me dieron la documentación rápido, entonces ahí ya empiezan las cosas a salir bien, porque había, o sea, en términos de la identidad jurídica era muy fácil. Entonces, listo. Y conseguí trabajo rápido, trabajo en oficios. Trabajo en restaurantes, trabajo cuidando un hostel, trabajo de heladero. Pero yo dije, me quedo, yo veo la plata, o sea, muchos trabajos en los que trabajaba 3 días a la semana y aún así me daba para vivir. Entonces ahí noté la diferencia con Colombia, noté la diferencia de estar bajo un gobierno progresista, ¿no? Con todos los límites que tuviera, porque ya después uno empieza, se vuelve más crítico y empieza a darse cuenta de un montón de cosas, pero la diferencia era abismal. Un país, Argentina, un país que era como el 5% la cifra de desempleo, los salarios eran $660, el salario mínimo, la plata se veía, el trabajo se veía, se veía gente feliz, se veían noticias positivas todo el tiempo. Pero noticias positivas de desarrollo científico, cosas loquísimas, de desarrollo de células madres para familias que no pueden tener hijos, así como súper avanzadas. Época de Cristina, ¿no? La época de Cristina, y todo era así. Todo era noticias positivas. No, que en ese momento había una inflación del 1%, y era como, wow, una inflación del 1%, sí, pero un ajuste salarial del 30% cada 6-8 meses. Es decir, un ajuste salarial a favor. Entonces, digamos, tenía un sistema de equilibrios el país, tenía trabajo, tenía buenos sueldos, y pues la vida en la ciudad era un espectáculo, había habido mucha inversión de nación. Entonces yo dije, la veo. O sea, no conseguí como profesional, pero aquí algo va a pasar. Y me empecé a enamorar de Argentina, empecé a entrar, sin mucha fiesta el primer año, la plata va también para eso. A pesar de que era un trabajo que no era como profesional y que era poco tiempo, lo veía. Ya al año entro en crisis, digo, no puede ser, ya crisis de identidad, no crisis de, bueno, pero o sea, todo lo que hice, mi papá se quedó endeudado, etcétera. Y justo ahí yo me había escrito para maestrías y allá los tiempos en Argentina son muy diferentes en Colombia, ¿no? En Colombia es todo medido, controlado, te lo avisan, allá es todo muy laxo, eso sí, todo muy tranquilo. Entonces no me confirmaron, nunca me dijeron cuándo me confirmaban si entraba a las maestrías a las que me presenté, ¿no? Uno se presenta a todo lo que puede. En universidad pública para esta vez sí estudiar algo serio, y pasé en 2 maestrías, en la de memoria histórica en La Plata y en la de análisis del discurso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Difícil decisión, decidí UBA en parte porque ya estaba instalado en la ciudad. Y bueno, ya empezó las cosas a encaminarse. Como al año de eso conseguí 2 trabajos como profesional, como docente universitario y en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y me pude instalar. Luego los ires y venires del país, y como los vive un trabajador, a partir de la victoria de la derecha, que hoy sabemos que era extrema derecha, pero en ese momento nos decía cultura ciudadana, globos, colores, revolución de la alegría, me acuerdo que decían, y la gente votó eso, y automáticamente se vio el deterioro del país. Entonces mi experiencia laboral ya como profesional era así, tanto a nivel salarial como a nivel del trato. Empecé a ver el deterioro progresivo de Argentina, ¿no? Porque
Bueno, las personas que solo se enteran por Caracol Noticias o se enteran por redes sociales, pues no saben que en realidad Milei ha sido súper destructivo, pero Milei también es el resultado de un proceso de deterioro de 10 años, Claro. que empezó con Mauricio Macri en 2016, que empezaron a perderse los empleos, hubo una inflación terrible, hubo algo que llamaban el tarifazo, ¿no? Que las cifras de energía subían 400% de un día para el otro. Incluso hay sectores donde la cifra era 4.400% del aumento Sí. de la tarifa de energía. ¿Por qué? Porque liberaron los precios a favor de las empresas. Ahí es donde uno también empieza a entender políticamente, porque en Argentina no todo lo veía muy explícito, pero irónicamente esto fue de la mano con un deterioro cultural e intelectual de la población argentina, que hoy en día es muy latente. O sea, hoy en día hay mucha gente que no le echa la culpa a Milei, sino que le echa la culpa a los inmigrantes, y es como, deberías leer un poquito, o todo lo que has leído no te sirvió para nada, porque muchas veces son intelectuales los que El chivo llegan a esa expiatorio, conclusión. siempre el migrante. Claro. Bueno, entonces fue una experiencia hermosa, muchas cosas, fue una formación política tremenda, pero al mismo tiempo el proceso de decepción al vivir progresivamente el deterioro de Argentina, pues es una decepción muy grande, porque además uno desarrolla ya un compromiso emocional y uno en muchos niveles se siente ya argentino, o sea, porque es un territorio que uno lo construyó por 11 años. Yo tenía más o menos por año como 1000 estudiantes pasaban por mis manos, o sea, era un nivel de conexión, ¿no? Porque además enseñar a estudiantes argentinos no es que yo siga hablando como quiero, sino que tengo que dejar frases colombianas o saber explicarlas, y tengo que adaptarme a la jerga argentina y tengo que dar ejemplos argentinos. Entonces yo ya cuando daba un ejemplo sobre cualquier cosa, yo daba lectura y escritura, sobre cualquier cosa de interpretación, entonces por ejemplo hacía referencias a la farándula argentina, ¿no? Entonces uno tiene un nivel de compenetración, y fue una promesa muy grande la que te hacía Argentina en esa época de Cristina, para ver el deterioro cultural e intelectual generalizado que tuvo el país, que llevó a Milei. Ok, bueno, bastante, mucha experiencia, ¿no? En la experiencia migrante, ¿no? Lo que viviste, con lo que te conectaste, con los trabajos. Creo que lograste como mostrar a nuestros seguidores un poco lo que se vive de manera, bueno, un poco efímera, muy general, pero de lo que se vive y se experimenta en el transcurso de la experiencia migrante. Bueno, y en medio de todo eso y esa experiencia riquísima, ¿por qué el retorno? ¿Por qué retornaste a Colombia? ¿Y cuándo fue eso? Nosotros estábamos pensando en retornar. O sea, era como una idea siempre latente, nunca fue una decisión completa, por lo que les digo, uno desarrolla un compromiso emocional y un arraigo muy fuerte en el país al que migra. Pues no le pasa a todo el mundo, pero a nosotros nos pasó. Y además otra cosa es que tenemos una comunidad colombiana grande, y una comunidad colombiana muy argentinizada. O sea, entonces tenemos unas formas de socialización mixtas entre esa comunidad colombiana, pero además esa comunidad colombiana, como no tenemos familia en Argentina, entonces nos volvemos familia, y eso también es un arraigo muy grande. Entonces y fuera de eso ya estabilidad laboral construida, te acostumbras a habitar unos espacios que eran hermosos, un montón de lógicas a las que te acostumbras, detalles de la comida, ¿no? Primero lloras porque no tienes la comida colombiana, y luego tienes un nivel de arraigo tremendo a la comida argentina. Entonces era una ambivalencia constante. Colombia me llama, pero Argentina me dice que me quede, y en Colombia pues yo al fin y al cabo abandoné todo. O sea, yo ya no tengo que ver con esa red de cine independiente, no sé si se acordarán de mí. Claro. Y si se acordarán de mí, habrán visto que en mis redes sociales me fui por el otro lado. O sea, por otro esquema de pensamiento, que ya no me convencí de la ideología que construyó justamente que ellos impunemente me pudieran decir: te doy un escritorio y tú gestionas tu salario. Digamos, desnaturalicé la precarización laboral y un montón de cosas allá, entendí bastante muchas cosas en ese sentido. Pero digamos que desde que ganó Petro, pues nosotros sí quedamos muy convencidos de esa promesa. Y al día de hoy yo sigo convencido, más allá de que sí ha habido muchos límites en el desarrollo de ese proyecto político. Está mal caracterizarlo ya de forma efectiva como un gobierno de cambio, más bien es un gobierno de preparación del cambio. Se sentaron bases en muchos casos, ¿no? Porque varía mucho, ¿no?, de la gestión de un ministro a otro, de una ministra a otra y demás, pero sí hay un proceso de transición que se inició y hay datos concretos en los que se ve.
digamos, el nivel de desesperación en que se vivía en Colombia hace 15 años redujo, no es lo mismo, no es el mismo nivel de intensidad de rabia que tenía la población todo el tiempo, ni el mismo nivel de desesperación. Esto con pinzas, porque depende en qué territorio estás, ¿no? Si estás en La Guajira, en el Chocó, en muchos sectores de rurales sobre todo, se pueden haber visto cambios, pero el piso de precariedad era tan grande que no va a pasar ahora en 4 años, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese momento veíamos la promesa. Y eso nos jalaba un montón. De hecho, cuando ganamos las elecciones a mí me dio depresión. Porque yo decía, no estoy allá para construir el proceso y qué hago acá. Pero al mismo tiempo tenía un montón de cosas que me ataban allá. Claro. Y eso que les digo que subía y bajaba, ¿no? Mi situación laboral conforme cambiaba la situación política. Entonces en pandemia hubo un deterioro. Y luego en la pandemia, con muchas mediocridades que tuvo el gobierno de Alberto, hubo cosas que sí tuvieron una gestión que favoreció el trabajo. Lo que pasa es que eso dio cámara lenta y empezó a tener elementos positivos al final, y fuera de eso tenía muchos elementos negativos, ¿no? Pero yo empecé a ver que me ampliaban las horas de trabajo, que eran cada vez más estudiantes en la universidad pública, que ampliaban la financiación de la universidad, que hubo un equilibrio de salarios, una política de equilibrar salarios hacia arriba, dentro de todo lo que era la docencia pública. Y ahí como que de repente, ¡pum!, estabilidad. Estabilidad económica muy bien. Y pum, ganan el tope ahí. Claro, entonces nosotros dijimos, esta estabilidad laboral la vamos a aprovechar para organizar un retorno ordenado a Colombia en el 2026. Eso fue lo que dijimos con mi pareja. Y llegó Milei ganó en diciembre, y en marzo nos subieron el alquiler 85%, creo que fue. Porque Milei dijo, ¡libertad! Entonces se liberan los precios del alquiler. Entonces, claro, La especulación a full. la especulación a full, 85% nos sube el alquiler. Y nosotros porque teníamos contrato con cláusulas que permitían que nos subieran, pero que mataba cosas. Pero amigos que se les vencía el contrato, salían a buscar y lo que les ofrecían era más feo, 200% más de precio. En los primeros 3 meses de Milei la inflación fue de más o menos el 85%. Eso no te lo cuenta en ningún medio de comunicación. Claro. Nosotros hicimos el seguimiento día a día, escuchábamos todo el tiempo periodistas económicos para hacer seguimiento porque estábamos asustados. Entonces escuchábamos por 2 obsesivamente noticias del país en muchos medios diferentes. Y bueno, lo analizábamos, íbamos a espacios de discusión, empezaron a surgir asambleas barriales porque muy rápidamente la gente, las personas mayores, no les alcanzaba la plata para comprar medicina, gente se empezó a quedar sin comida, rápidamente empezó a verse más gente pidiendo en las calles, la violencia social se disparó, una cosa terrible, porque es lo mismo que en algún momento hace muchos años pasó en Colombia, cuando un presidente legitima la violencia, eso decanta hacia abajo, Claro. y la gente empieza a actuar violento en su vida cotidiana, y eso a mí me impactó mucho, porque si algo era Argentina cuando yo llegué era pacífico. Salir de un país en el que todos tenemos problemas de ira y necesitamos ir al psicólogo como Colombia, por la difícil historia que hemos tenido de despojo y de abuso del neoliberalismo y de abuso de los jefes y de violencia, y llegas a un país tan pacífico como Argentina, no esperas que luego se vaya a dar un deterioro en el cual ese país se vuelve en lo cotidiano más violento que el país del que venías, en los que todos estábamos complicados. O sea, eso fue muy fuerte, pero es que fue muy intenso. O sea, incluso los amigos que se vinieron antes de Argentina, explicarles esto es muy duro. O sea, como que no, ahora sí nos creen, pero cuando llegamos no nos creían que había sido tan rápido el deterioro de Argentina. Y eso agilizó tu regreso a Colombia. Y eso, pero no el muchísimo. 26, sino el 25, ¿no? Muchísimo, porque nosotros estábamos planeando, estábamos muy contentos, porque estábamos muy bien, en un lindo apartamento, todo, por fin, y de repente no alcanzaba la plata, de repente todo el mundo violento, de repente me echan de un trabajo a los 10 días de llegar a mi ley. Yo tenía 3 trabajos como docente. Luego, al mes y medio me informan que otro trabajo mío se iba a acabar por desfinanciación, porque mi ley desfinanció un montón de cosas de la universidad pública. Y en el tercer trabajo empieza a haber mucho maltrato laboral, que ya pasó con Macri. Como que se envalentonan al saber que hay un gobierno que admite eso, entonces aumentan el maltrato laboral. Claro. Entonces, y los estudiantes se volvieron violentos, porque Milei cooptó mucho joven, pues sí, mucho joven que no ha estudiado y que tampoco vivió
digamos, no creció con los beneficios del kirchnerismo como los que tienen ahora como 30 años, sino que solo vivieron lo malo de Macri, lo malo de la pandemia, los fracasos de Alberto. Entonces, llenos de odio, Milei los recontra cooptó y estadísticamente la mayor parte de la juventud fue altísima la votación por Milei. Y hoy en día todavía hay mucha gente que sigue fanatizada a pesar de que no tiene con qué comer. Hay una cuestión de adoctrinamiento, justamente lo que ellos dicen, de fanatismo tremendo. Entonces empezó a haber violencia en las aulas de clase. O sea, pero unas cosas absurdas. Digamos una compañera, y entonces cuando nos sentamos a hablar los docentes era re triste. Sentarse a almorzar entre docentes era re triste. De repente una profesora llegaba y contaba, no, es que estaba esta mañana dando clase en el colegio y no vino Panchito. Y le pregunté a los otros estudiantes, ¿y por qué no vino Panchito? No, porque viste, él es ladrón, seguro alguien le dio lo que se merece, lo mataron y le dieron pa. O sea, pibes diciéndole eso en una clase. O sea, ese nivel de legitimación de la violencia, ese nivel de odio y de celebración, de placer de pensar en la muerte de otra persona. Eso no existía en Argentina. Y otro profesor llega y te cuenta, estoy refiriéndome a historias reales que me contaban en el almuerzo los profesores. No, es que esta mañana, imagínate Juan, tené cuidado porque en la Universidad de La Matanza, pues ya sabemos que ha aumentado la violencia a los estudiantes. Pues esta mañana 2 estudiantes se agarraron, 2 mujeres, una le sacó un cuchillo y cuando fui a intervenir, me fueron a dar a mí. O sea, era como, esto no era Argentina, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estados Unidos, vamos a tener que venir con maleta blindada y con chaleco para que no nos traigan un puñal y no nos disparen. Que es algo muy difícil emocionalmente de entender. Cómo un país que tenía ese nivel de paz llegó a ese nivel de violencia y no lo vimos venir. Que también hay un problema. ¿Por qué no lo vimos venir? Estábamos tan encerrados en nuestra burbuja. Entonces era todo, situación económica, violencia, el aumento, estamos hablando de aumento del 85% del alquiler en 3 meses, despedida del trabajo, la violencia cotidiana en las calles y la xenofobia, disparadísima. Yo me acuerdo que con Giovanni hace muchos años hablábamos de la xenofobia hipócrita que había, que era latente, pero tampoco tenía tanta importancia, también al ser un país tan pacífico, para los mismos xenófobos no era tan importante. Y ahora está tan generalizada que incluso líderes de izquierda publican abiertamente su xenofobia. Se alinean a la línea que tira el gobierno. La victoria ideológica de Macri y Milei incluye que un buen sector de la izquierda y del peronismo abiertamente tiene discurso xenofóbico hoy en día. Entonces, claro, fue una gran bomba y ya la experiencia más individual, creo que el mayor detonante fue cuando de repente empezamos a recibir mensajes a las 9 de la mañana, a las 2 de la mañana, de amigos diciéndome, hey, en 15 días me voy. Entonces empieza a desmoronar nuestra familia, porque empiezan todos a contarnos que se viene. Y nosotros decimos, ¿y entonces qué? Si nos están quitando el trabajo, si el alquiler subió más allá de nuestro salario y además nos están quitando el trabajo, si está tan costoso en la calle, si la gente está tan violenta, si cuando hablamos en los trenes la gente nos mira mal, se quedan así, media hora que estamos en el tren mirándonos mal. ¿En qué momento nos atacan? Que hoy en día justamente esa violencia física ha aumentado exponencialmente. Nosotros no queremos irnos, nosotros no planeamos irnos, no es esto. De repente, en marzo del año anterior, habíamos podido empezar a ahorrar. Y de repente vemos que estamos sacando los ahorros para cubrir lo vacío. Sacando los ahorros. No sé, es que la dimensión de lo que es un gobierno que llega radicalmente a destruir la vida de millones de trabajadores es muy difícil de transmitir y dimensionar. Ok. Juan David, ¿y el retorno? ¿Cómo le ha ido en el retorno, el regreso a su país de origen, aquí a Colombia? Bueno, nosotros teníamos mucha expectativa de volver, desde antes. O sea, en ese sentido, el deterioro del país tan rápido que tuvo ese momento de impacto, pues fue el detonante de irnos más rápido. Nosotros teníamos la esperanza de llegar a todo un proceso de cambio que está teniendo Colombia, pero lo que hay en gran parte es miedo. O sea, llego y ¿qué? Llego y no encuentro trabajo, llego y no tengo a quién buscar. Yo no hice relaciones profesionales acá porque me fui. Y la gente que era cercana a mí en esa época, tiene ahora su núcleo, su nicho, su gente, no sé si me va a apoyar, no sé qué tanto va a ser el apoyo,
Y justamente ha sido muy marcado que la mayor parte del apoyo que hemos tenido, obviamente de la familia, en primer lugar, pero la familia hay cosas que no te puedes resolver. O sea, por ejemplo, en mi familia no hay nadie comunicador, o de ciencias sociales ni siquiera. Claro. Gran parte del apoyo lo encontramos fue en migrantes. Fueran migrantes que habían vuelto a Argentina y que habíamos conocido en Argentina, o migrantes internos, que entienden lo que es desarraigarse a una ciudad para irse a otra ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, amigas de Ibagué que se súper comprometieron con cosas que pueden parecer pequeñas, pero que te hacen la diferencia. Una amiga que se sentó conmigo a rediseñar toda mi hoja de vida, porque mi hoja de vida estaba en códigos argentinos, y en códigos argentinos no tenía aquí ningún sentido mi hoja de vida. Y eso fue un retrabajo, se sentó conmigo días a hacer eso. Eso no pasó con las amistades que yo tenía en Colombia, que no habían atravesado procesos migratorios. Sí, o sea, un par, porque sí, hay un par. Pero el resto eran apoyos de inmigrantes. Entonces uno también se da cuenta, la migración es algo que no se milita tanto, es algo que dificulta aglutinar, es algo que genera antipatía, pero que es algo que en el plano de la experiencia, de la confianza, de la intimidad, de la construcción de familia, es trascendental. ¿Cómo es el contexto político en materia migratoria en Colombia y específicamente en materia de retorno? ¿Ves que hay posibilidades de que uno regrese con garantías laborales, económicas, materiales? ¿Ves que son políticas que ayudan al retornado, al migrante retornado a su país de origen? ¿O le falta algo? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo ves eso? Lo primero que veo es muy sencillo. Me inscribí y no he recibido el primer correo electrónico. Eso resume todo. Creo que esta es la respuesta más fácil. Me inscribí y no he recibido el primer correo electrónico. Cuando fuimos a contactar ya específicamente a decir nosotros queremos hacer con personas retornadas, sí hubo un apoyo, no a decir que fue como que pasaron grandes cosas, pero hubo un apoyo, y bien, ¿sí? Pero la política por sí sola en su propia marcha, a mí no me llegó ningún correo electrónico, y yo me inscribí desde el primer momento. Y todos con los que he hablado que se inscribieron al plan de retorno, ninguno me ha dicho que han movido un dedo para ayudarles en nada. Entonces, lo que yo conozco en términos de experiencia individual, después no sé cómo sea, si estadísticamente yo pertenezco por pura casualidad al 1% que justo no tuvo apoyo, en mi experiencia individual de las personas que conozco, no recibí ni siquiera un correo electrónico. Ninguna respuesta del Estado colombiano a tu condición de retorno. Ninguna respuesta, incluso hubo situaciones más polémicas. Cuando nosotros nos aproximamos, nos empiezan a hablar de los migrantes venezolanos. Y digo, está bien, eso es un problema, todos sabemos que es un problema importante, o sea, apoyar a la población venezolana. Después de que el país Venezuela fue devastado por todo el bloqueo económico, ¿no? Porque cuando uno lo estudia, uno entiende que el papel que juega el bloqueo económico, pero que en todo caso mucha población con un alto nivel de desesperación, uno entiende el problema. Pero este es otro asunto. Esto es el retorno. O sea, ¿cuál es tu política de retorno? ¿Qué me hace ayudar al retorno? O sea, no me metas, es que pobres los venezolanos, cuando somos otro grupo poblacional, que ni siquiera somos un grupo poblacional. Porque yo soy un profesional que volvió y buscó y se las fue arreglando y fue llegando a un lugar. Porque tiene herramientas. Pero todos los inmigrantes que llegan, no solo que llegan sin herramientas, los que habían salido desplazados por la violencia llegan con el miedo de protección de su vida. Y no hay nada para ellos. Ese es el caso realmente grave, o sea, porque a uno le impacta mucho llegar, la angustia de no saber dónde va a aterrizar, ver que no pasa nada por unos primeros meses, ¿no? Y uno no saber si va a pasar algo o no, pero uno tiene herramientas para agenciar, que es un cartón de una carrera y una hoja que dice trabaja en tal parte. Hay mucha gente que llega sin eso, mucha gente que era dedicada a la economía popular en el exterior y le fue bien en la economía popular mientras estaba en Argentina, pero luego retorna y ¿qué tiene para mostrarle a un país hiperburocrático como Colombia? Que entre otras cosas, una de las cosas muy duras es que nosotros no tenemos vida crediticia, nadie nos quiere dar crédito. Entonces yo digo, pero mira, yo tengo, vida crediticia en Argentina, 9 años creo, ¿cómo validamos eso?
No existe. No existe. Acá Usted, no. a mí nadie me puede comprobar que usted ha hecho plata, a mí nadie me puede comprobar que usted puede pagar, a mí. Y que no haya ningún mecanismo que me llegue a mí, aunque sea un correo electrónico en el cual me den un asesoramiento de algo, y que peor, eso le pase a población que no tiene los cartones que le gustan a la burocracia para instalarse. Me parece gravísimo y me parece que no llegó ahí el cambio. Finalmente, Juan David, ¿qué sigue para vos en este proceso de retorno a Colombia? Bueno, no, yo ahorita ya tengo estabilidad laboral. Justamente, uno tiene herramientas que no es que es fácil, porque no es que es fácil. Sí es mucho más fácil que cuando me fui, o sea, se ve mucho más trabajo. No es solo una realidad estadística, uno nota las posibilidades de gestión que hay en comparación. Pero bueno, ya, digamos, llegué con esas herramientas dentro de las condiciones de con este contrato de prestación de servicios, que es algo que realmente hay que abolir. O sea, hay algunos programas de formalización en el gobierno del cambio que avanzaron y que generaron muchos trabajos formales. Fueron más de 1 millón de trabajos formales los que se han generado en estos 2 años, pero sigue siendo muy inferior a la cantidad de personas que estamos en unas condiciones de precariedad terribles. O todo este sistema del SECOP, por ejemplo, que tardas 2 meses trabajando gratis para que te salga el contrato, y el contrato es solo por 4 meses, o solo por 6 meses, solo por 8 meses, y luego vuelve el martirio. O también el modelo ONGista, que es que no nos salió un presupuesto que es solo para 2 meses, te contratamos por 2 meses, y luego, ¿sí? O sea, el diseño de país hacia la precarización, un diseño que su estructura actual es la que se diseñó entre Gaviria y Duque, ¿no? O sea, porque, digo, la pobreza en Colombia es histórica mucho más larga, pero el sistema burocrático tal como está diseñado, lo diseñaron entre Gaviria y Duque, todos esos gobiernos. Es demasiado arraigado, tiene mucho anclaje jurídico, y eso no se cambió ahora, ¿no? Entonces, yo ya tengo una estabilidad laboral, veo que tengo una capacidad de gestión, veo que hay más trabajo, pero las condiciones de precariedad siguen siendo bastante grandes. Entonces, bueno, sabemos. Ya luego de eso hay un montón de cosas que son súper felices, o sea, como la relación con la comida, el volver a conectarse con el territorio, el reencontrarse con amigos, reencontrarme con muchos amigos que nos hicimos amigos en Argentina. Eso ha sido muy particular. O sea, la comunidad migrante argentina sigue siendo en gran parte de mi familia acá. Y los logros que sí veo que ha tenido el gobierno y la promesa que sigue ahí latente, ¿no? Porque también está ese agridulce. Hay logros que son muy palpables, muy concretos, muy poderosos, estando todavía todo muy tarde también. Entonces, como son muchas cosas encontradas, también igual tengo mucho la ilusión de vincularme con la construcción de ese nuevo país. Porque, bueno, uno ya en ese sentido viene curtido de Argentina, ¿no? Argentina en sus contradicciones tenía los procesos de los trabajadores construyendo país muy fuertes, haciéndose cargo, no esperando a que el caudillo lo hiciera. Entonces también uno trae esa perspectiva, o sea, el país lo construyo yo con otros muchos millones que nos ponemos a construirlo, si no, no va a pasar. No es el caudillo el que debe hacer el cambio. Eso yo me parece que lo traigo de Argentina muy claro, pero ahora que llego aquí me doy cuenta que en realidad son muchos los colombianos los que lo tienen muy claro, y eso también me da mucha esperanza. Excelente. Bueno, Juan David, muchas gracias por compartir con nuestros seguidores tu historia como migrante en Argentina, 11 años, ¿no? Que duraste ahí, ¿no? Y tu historia como un migrante retornado al país de origen, supremamente complejo. Ustedes juzguen ahí, ya verán sus opiniones sobre esta historia de vida de Juan David. Muchas gracias por compartir la historia. Un placer, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Ustedes siguen ahí con Biomo Urbano con otra microhistoria de otro compañero, amigo, conocido, también migrante que retornó a Colombia también. Y vamos a conocer su historia de esta persona también. Y bueno, no se desconecte.